3:10, 3 y casi 3:15. Y vamos a dar inicio al primer ciclo de conversatorio de la carrera de Antropología de la Universidad de Los Lagos. Este es un ciclo que, bueno, comienza ahora y va a continuar hasta fin de año y vamos a tratar diversos temas que un poco convocan a la carrera y que la idea es, además de hablar de esos temas, es también traer una serie de personas, de investigadores, de otros antropólogos que trabajen con estos temas. Además, bueno, ahí Andrea nos va a contar un poco de los invitados de este primer ciclo y del tema, pero también nos acompañan estudiantes de segundo año de la carrera de antropología, que bueno, después Andrea los va a presentar, un poco también para que puedan poner su interrogante y su punto de vista acerca del tema que vamos a tratar en la actualidad. Bueno, yo soy Francisco Arauz y soy profesor también de la carrera de Antropología de la Universidad de Los Lagos. Entonces ahora yo me voy a quedar sin cámara y Andrea, es todo tuyo el Zoom. Ya, muchas gracias, Francisco, para apoyarnos, darnos ese espacio virtual para poder hacer el conversatorio. Mi nombre es Andrea Freddi, soy docente de la carrera de Antropología y académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos. Y hoy, en este primer encuentro, vamos a estar hablando de etnografía en contexto de violencia juvenil y vamos a estar conversando en torno al libro El Niño de Hollywood, cómo Estados Unidos y El Salvador moldearon a un sicario de la Mara Salvatrucha 13. Escrito por Óscar Martínez y Juan José Martínez y salido a la prensa por la editorial Debate en el año 2018. Y para conversar en torno a este libro tenemos a dos invitados. El primero es Juan José Martínez, que es uno de los autores del libro. Hola Juan José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Paolo, Francisco y todos los demás que nos están escuchando ahora? Un gustazo estar con ustedes. Igual, un gusto, muchas gracias. Juan José es investigador y autor del libro El Niño de Hollywood y de otro libro que se llama Ver, Oír y Callar, siempre alrededor del tema de las maras, del fenómeno de las pandillas centroamericanas, que es uno de los temas que vamos a abordar hoy en el conversatorio. Es antropólogo sociocultural por la Universidad Nacional del Salvador y es columnista en varios medios como Altair Magazine, Revista Factum, elfaro.net. Y tenemos aquí también a otro invitado que es Paulo Grassi, que es un colega y un amigo desde hace muchos años. Bienvenido, Paulo. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Juan José nos habla desde El Salvador y Paulo nos habla desde Italia. Para Paulo ya es tarde, así que gracias por esperar. Son las 9 de la noche, ¿verdad? Bien, todavía tempranito. Todavía temprano. Paulo es actualmente investigador postdoctoral en la Universidad Politécnica de Milán y profesor de antropología en la Universidad de Padua y en la Academia de Bellas Artes de Verona. Y es doctor de investigación en antropología por la Universidad de Verona. Y durante los últimos años ha desarrollado intereses de investigación en temas relacionados a la segregación urbana, la violencia, la inseguridad, así como a las dinámicas de los barrios cerrados o gated communities. En Chile se conocen como condominios. Y ha realizado investigaciones en República Dominicana, Guatemala e Italia. Ha publicado el libro El Limbo Urbano en italiano y en francés, que trata sobre la estructura espacial de la capital guatemalteca, de la ciudad de Guatemala, en relación también a la dimensión de la violencia. Muy bien. Y bueno, cabe decir también que yo y Paulo nos estamos ocupando actualmente de la edición y traducción italiana del libro El Niño de Hollywood. Entonces, este libro, Juan José, nos ha acompañado en estos últimos meses de encierro y no sé, yo creo que hablo por Paulo también, pero desde mi punto de vista siento como que he estado viviendo dentro de tu cabeza, de alguna manera, habitando tu mundo intelectual y experiencial. Y realmente es una experiencia muy intensa traducir un libro porque te permite conocerlo en profundidad, ¿no? O sea, te pone a reflexionar sobre literalmente cada palabra, ¿no? Para tratar de no traicionarlo, para tratar de
de rendir lo correcto, ¿no? De ser fiel al mensaje que pasa el libro. Y para mí ha sido una experiencia realmente muy intensa y muy grata poder entrar dentro de ese libro a ese nivel de complejidad y de profundidad. También quiero decir que, como había mencionado antes Francisco Arauz, que este encuentro es parte de las actividades didácticas del curso Laboratorio de Etnografía 1 del segundo año de la carrera de Antropología. Y aquí tenemos 3 estudiantes que van a dialogar con nosotros sobre el libro que han leído, y los demás estudiantes están ahí viéndonos y también pueden intervenir. Estamos transmitiendo en YouTube, así que pueden hacer preguntas también por el chat de YouTube. Y después vamos a ver todo eso. Voy a empezar yo con algunas breves consideraciones sobre el libro, en particular sobre el valor del libro dentro de un curso de etnografía, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Este libro yo creo que tiene un potencial pedagógico. No sé si Juan José había pensado su libro como un libro pedagógico, pero voy a tratar de argumentar brevemente eso. Y yo creo que tiene 2 aspectos muy interesantes para un estudiante que está en proceso de aprender el oficio de la etnografía. Uno es el tema de la recolección de datos, ¿no? Del involucramiento personal y de la observación participante. Uno leyendo el libro realmente se impresiona por el enorme trabajo de investigación que está detrás de este libro, ¿no? Un trabajo que se mueve, podríamos decir, en un plano horizontal y en un plano vertical, ¿no? En un plano horizontal porque realmente abarca todos los ámbitos de la sociedad salvadoreña y mucho más allá de ello, ¿no? Ustedes entrevistan y hablan con, pues, desde luego, el protagonista, otros pandilleros, jueces, políticos, historiadores, fiscales. También hablan de los tweets del presidente de Estados Unidos. Realmente es, o sea, un campo más amplio que permiten divisar ahí, y eso yo creo que da unas indicaciones muy claras sobre cómo hacer una etnografía completa, ¿no? Y cómo explicar esos hechos sociales totales, podríamos decir, ¿no? Que tienen consecuencias y implicancias en todos los ámbitos de la sociedad y más allá de ella. Y por el lado vertical, obviamente resalta muchísimo en sus libros pues ese nivel de intimidad que se desarrolla a través de la observación participante, con la peculiaridad que en su caso desarrollan esa conexión, esa amistad, esa cercanía con una persona que es un sicario, ha cometido decenas de homicidios, es un testigo protegido del Estado, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta la voy a dejar ahí y vamos a hablar a lo largo de este encuentro, pero ¿cómo se maneja material tan delicado? ¿No? Porque, o sea, yo personalmente haciendo investigación con dirigentes o jefes comunitarios, etcétera, ya uno siempre se pone el tema ético, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos hacia ellos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué querrán a cambio? ¿Querrán algo a cambio? ¿Se lo puedo dar? ¿No se lo puedo dar? ¿No? Eso pasa en todo tipo de trabajo de observación participante profunda, pero yo creo que en su caso, por el material que manejan, hace explotar todos esos temas y todas esas contradicciones, ¿no? Otra cosa que pasa leyendo su libro, yo creo que es que uno llega a querer el protagonista, ¿no? A Miguel Ángel Tovar, al niño de Hollywood. Y uno se pregunta, ¿por qué le estoy agarrando cariño a un sicario? De hecho, me gustaría preguntarte también qué es de su familia, cómo está Lorena, su mujer, si saben, ¿no? qué es de sus hijas, etcétera, ¿no? Y eso me lleva un poquito a lo que dijo Dennis Rogers hace algunos años, ¿no? Dennis Rogers, antropólogo, ¿no? que uno de la referencia en el estudio de las pandillas centroamericanas en Nicaragua, y hay que hacer etnografía no solamente de lo que son víctimas de violencia, sino también de lo que ejercen violencia, y ustedes lo hacen perfectamente, magistralmente, pero el riesgo es humanizarlos, o riesgo, no es solamente el riesgo, ¿no? Es el valor de todo eso.
por qué uno llega a comprender en el profundo las raíces de esa violencia. Conoce su historia de vida, conoce su psicología, conoce los traumas que tuvo desde niño, conoce el contexto en que desarrolló esas actividades violentas y homicidas, ¿no? Y obviamente con su libro ustedes permanecen fieles a lo que es sus objetivos declarados en la introducción, que es de tratar de comprender y no justificar, ¿no? Siempre mantienen ese equilibrio muy, muy lindo, yo creo, y lo hacen muy bien. Dame un segundo, Andrea, dame un segundo. Dale. Perdón, última vez que me levanto. Ya ordené todo acá. Dale, continúa, por favor, Andrea. Sí, bien, eso, ¿no? Entonces preguntarte un poco sobre eso, cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se logra hacer comprender la violencia, a humanizar a los que practican violencia sin justificarlos, ¿no? O cómo se mantiene ese equilibrio. Y Mira, por último... Sí. Tomo nota, dale. Voy a terminar. Por último, el otro aspecto muy interesante, yo creo, para un estudiante de antropología es el equilibrio que mantienen entre el plano macro y el plano micro, ¿no? Está la parte de la larga duración de la historia, ¿no? Desde las matanzas de indígenas en el siglo XIX, en el periodo de la creación del Estado-Nación, el sistema de las haciendas latinoamericanas, las fincas de café, los abusos, las desigualdades, desde luego la guerra civil del Salvador, que está directamente conectada con el nacimiento de las pandillas, cómo nacen las pandillas en California en los años 80, cómo nacen las pandillas en El Salvador en los años 90, ¿no? O cómo llegan a ser esas pandillas que son hoy en día, ¿no? Toda esa parte, pero no se olvidan también de la trayectoria personal, de la biografía del protagonista y también de unos elementos cotidianos, ¿no? Y cómo logran resaltar su importancia y su relevancia, ¿no? El café, la música heavy metal que contribuye a construir ese imaginario que está a la base de la fundación de la Mara Salvatrucha, los árboles, ¿no? Nos gustó mucho con Pablo, ¿no? Ese tema que recorre todo el libro del árbol de mulato, del Xipetotec, ¿no? Y cómo a través de ese árbol ustedes logran pasar desde la cosmovisión indígena mesoamericana hasta los actos de violencia, los rituales de las maras de hoy en día, ¿no? Si hay algo que me gustaría enseñar a mis estudiantes es hacer eso, ¿no? Tomar un elemento del paisaje, algo nosotros le transitamos cerca, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Dentro de nuestra vida cotidiana que hay árboles y problematizarlo, ¿no? Ponerle esa mirada que me permite sacar a la superficie esos significados importantes. Eso es. Y, bueno, dale. No, sí, no sé si quiere hablar Paulo primero o quiere responder tú a esas preguntas. Le dejo la palabra a Paolo. Sí, entonces Paulo va a presentar un poco el tema de las maras y después tú nos hablas del libro, Juan José. Sí, voy también a retomar unos temas que ya así introdució Andrea, así para seguir también la reflexión. Pero primero, buenas tardes otra vez y gracias por haberme invitado. Es de verdad un placer hablar con ustedes y hablar sobre estos temas, sobre este libro. Un libro que es un libro sobre las maras, podríamos decir. Y entonces, primero hay que entender un poco qué son las maras. Y las maras son básicamente las pandillas de América Central, grupos intersticiales caracterizados por interacciones, movimientos en el espacio urbano, conflictos, grupos que desarrollan una tradición, una estructura interna, una conciencia propia, un vínculo territorial. Nacidas en Los Ángeles, como ya ha dicho Andrea, proliferan en Guatemala, donde Andrea y yo trabajamos durante nuestras investigaciones doctorales. Él en una zona rural del occidente, yo en la capital.
Entonces, Guatemala, El Salvador y Honduras, en la década de los 90. También gracias a jóvenes centroamericanos acusados de cometer delitos y deportados por el gobierno de los Estados Unidos a sus países de origen. Es el efecto revolving doors en inglés, las puertas giratorias, las que se encuentran a la entrada de los grandes hoteles. Uno entra y sin darse cuenta está fuera otra vez, dando la vuelta y volviendo al punto de salida. Así hicieron con estos jóvenes migrantes que entraron a los Estados Unidos y fueron sacados y llevados a sus países natales. Luego que los conflictos armados allá se acabaron. Dos bandas principales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, tienen el dominio sobre las otras que ya estaban presentes en América Central y se estructuran en organizaciones con un perfil criminal más alto. No tanto por sus habilidades empresariales, todavía relativamente limitadas, como también Juan y Oscar nos dicen en su libro, sino por los niveles de brutalidad que alcanzan en la gestión de sus conflictos y en la relación con su territorio de referencia. El libro habla de una vida, de una historia de vida, la vida de Miguel Ángel Tobar, un ex sicario de la Mara Salvatrucha, pero habla también de otras personas, de otras familias, de la historia de América en general, podríamos decir. Los miembros de las maras son niños, o sea, empiezan su aprendizaje ya cuando tienen 10, 11 años, guiados por líderes mayores de 20, 30 años, que asumen la tarea de transmitir la filosofía de la banda, su clecha, como se dice. El odio hacia la pandilla rival es el motor que los impulsa, la única causa absurda que justifica su existencia. La Mara Salvatrucha existe solo gracias al Barrio 18 y viceversa. Las maras controlan territorios, barrios marginales de las ciudades más grandes de América Central. Lo hacen a través de redes de relaciones que unen a varias clicas, las unidades más pequeñas de la pandilla, a las cárceles que albergan a muchos de sus líderes. Sus actividades criminales se refieren a pequeños negocios, asaltos, robos, extorsiones contra de comerciantes, empresarios de transporte, por ejemplo. Y con los años la estructura de la MS y de la 18 se ha fortalecido, especialmente en El Salvador, donde en el 2012 las dos pandillas llegaron incluso a establecer una tregua con el gobierno, que luego fracasó, como los dos autores describen magistralmente en el libro. Gracias a los flujos migratorios, las maras también llegaron a Europa, a España sobre todo y a Italia. Pero ahí se convirtieron en otra cosa, un fenómeno diferente sujeto a un imaginario transnacional. En Italia, dos palabras sobre Italia. En Italia el periodo de máxima expansión de las maras fue entre el 2010 y el 2015, cuando unas docenas de muchachos, estamos hablando de un fenómeno muy pequeño en Italia, se reunían en los parques y en las discos de Milán. Varias operaciones de policías cortaron las cabezas a estos grupos, que todavía existen, pero como un fenómeno aún más minoritario, que hasta hoy no preocupa a los investigadores, como me ha explicado uno de los responsables del grupo investigativo de la policía de Milán, y como me ha confirmado el jefe del mismo grupo en Varese, otra ciudad del rico norte italiano, confinante con Milán. El niño de Hollywood habla de maras entonces, y lo hace utilizando un enfoque peculiar. Es un libro híbrido entre periodismo investigativo y antropología. Entonces es un poco la suma de las dos cosas. Cuando en mis clases de metodología de la investigación antropológica tengo que describir qué hace un antropólogo y cómo lo hace, solitamente utilizo un esquema muy sencillo, así estructurado. Primero, pongo un signo de interrogación. Cada investigación tiene que empezar con una pregunta, básicamente, un objetivo muy genérico que va a orientar mi acción. Segundo, la característica imprescindible de la investigación antropológica, hoy en día, por lo menos,
es su componente etnográfica. Para contestar a mi pregunta, tengo que ir a un lugar y quedarme por un largo periodo de tiempo, como ustedes saben. Tengo que entender el punto de vista de mis interlocutores, como ustedes saben, seguro, y no tengo que estar en un lugar para buscar confirmaciones de mis ideas y de mis hipótesis. Tercero, en el campo, lo que puede hacer un antropólogo es primero observar y participar a la vida cotidiana de sus interlocutores, lo que a nivel de herramientas metodológicas se convierte en el uso de las notas de campo y de las entrevistas. Sí, lo sé que estoy simplificando mucho, pero necesito hacer este esquema para seguir con mi reflexión. Cuarto, atención, si el antropólogo no pone en diálogo los resultados de sus observaciones y de sus entrevistas con un nivel teórico, construido en el mismo campo o deducido por la literatura ya desarrollada en relación a la pregunta inicial, no está haciendo antropología. Está haciendo algo diferente, absolutamente lícito, importante, fundamental, pero no está actuando en un marco académico, científico, podemos decir. Aunque sabemos que la cientificidad de las ciencias humanas es algo bien diferente de otros tipos de cientificidad. Bien, entonces, si no tenemos esta conexión con un nivel teórico, no estamos haciendo antropología. Sin embargo, otras profesionalidades utilizan legítimamente los primeros 3 puntos en sus prácticas diarias. Se ponen un objetivo, van en un lugar, observan y hablan con las personas. Entre estas profesionalidades se destacan los periodistas investigativos, más específicamente. Ahí ustedes pueden encontrar un enlace muy fuerte entre periodismo y antropología. A propósito, recuérdense que el primer departamento de sociología que utiliza la etnografía es el departamento de Chicago, y su primer director, Robert Park, antes que volverse en un académico, fue un periodista en Minneapolis, Detroit, Denver, New York y Chicago. Bueno, entonces, en este sentido, El Niño de Hollywood es un producto híbrido que se pone en el medio. Es periodismo que utiliza conscientemente algunos asuntos teóricos. Se habla de ritos de pasaje, de potlatch, de modelo segmentario, por nombrar algunos de las categorías que a veces aparecen. Pero sobre todo configura un análisis multiescalar, lo que decía Andrea antes, que conecta local y global, niveles históricos a niveles políticos, sociales, económicos. Un análisis holística, y por eso antropológica, de una vida marginal. Un análisis que produce teoría, por lo menos produce, saliendo de una narración, una interpretación de los hechos descritos. Bueno, ¿por qué escribir sobre la vida del niño? ¿Es algo necesario o el riesgo es justificar la violencia, como decía Andrea? La violencia brutal cometida por un solo hombre. Y más en general, escribir la violencia es una operación significativa, útil para comprender la contemporaneidad o no. Por un lado, en los espacios políticamente marginales del panorama étnico global, la violencia a veces se convierte en el único recurso para la afirmación cultural y la expresión de identidad. Como dice, por ejemplo, un antropólogo famoso, Whitehead, ya hace 15 años. Por el otro, escribir la violencia implica riesgo de justificarla. La misma cosa que estaba diciendo Andrea. Y primero hay que reconocer este asunto para evitarlo. Volvimos otra vez al esquema de la investigación antropológica que les he propuesto. Si el involucramiento personal del antropólogo representa la premisa indispensable para elaborar cualquier reflexión, hay que hacer trabajo de campo. Este asume implicaciones específicas en campos de investigación peligrosos. De hecho, la violencia desorienta, angustia, es una cuestión resbaladiza, incierta.
La condición de indeterminación asociada a la violencia puede ser causada por eventos de guerras, hechos delictivos y condiciones estructurales también. La violencia es un fenómeno intricado que tiene diferentes estratos, como dicen Caroline Nordstrom y Antonius Robben. Entonces, diferentes dimensiones de la experiencia están involucradas: económicas, sociales, políticas, militares, psicológicas. El concepto de continuum de la violencia, otro concepto muy famoso, elaborado por Philippe Bourgois y Nancy Shepherd Hughes, dice algo parecido. Hay diferentes tipos de violencia, social, política, simbólica, estructural, que se relacionan entre sí. El estudio de la violencia entonces expone al antropólogo a circunstancias particulares de investigación, a partir de su participación variable en situaciones de inseguridad. Sin embargo, la experiencia directa, aunque sea parcial, de la violencia representa la condición inevitable para la construcción del conocimiento antropológico, de un campo etnográfico peligroso, podríamos decir. En este sentido, El Niño de Hollywood es el resultado de un profundo estudio basado en la experiencia directa de la violencia salvadoreña y centroamericana en general. Los dos autores han caminado por años en las calles salvadoreñas, centroamericanas y de Estados Unidos. Han hablado con cientos de personas. Han analizado dinámicas históricas, políticas, económicas, para explicar el significado de una sola vida hecha de violencia. Y al revés, han mostrado cómo una sola vida puede dar cuenta de aquellas dinámicas. Así se entiende aún más las palabras que los autores utilizan al final de su prólogo. ¿Por qué quieren contar mi historia?, pregunta un día el niño. ¿Por qué creemos que tu historia es más importante que tu vida?, contestan los autores. Necesitamos historias como esta para entender, como dice Dennis Rogers, el antropólogo del cual habló Andrea antes, antropólogo inglés, experto de pandillas nicaragüenses, que escribe una pequeña presentación del libro en la contraportada del libro mismo. Entonces, necesitamos historias como esta para entender la dinámica subyacente del fenómeno de las pandillas centroamericanas de una manera detallada y perspicaz, y para seguir haciendo antropología de la violencia. También con herramientas experimentales, lenguajes diferentes, planteamientos complementares, como los utilizados en este libro, añadiría yo. Gracias. Dejo la palabra al autor. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Yo creo que tu presentación es muy útil para los estudiantes también, porque ahí hay muchas conexiones entre la metodología y el trabajo de terreno. Y ahí ahora le toca a Juan. Antes que nada, agradecerles por invitarme a este espacio. Estar hablando con antropólogos y con estudiantes de antropología es para mí realmente un gusto. Generalmente estos espacios van más del lado del periodismo y esto. Entonces, eso es un lujo para mí. Varias cosas. Lo primero, la naturaleza del libro. Como bien decía Paolo, este es un libro híbrido. Yo desde hace algún tiempo renuncié. No estoy diciendo a los alumnos que lo hagan, no estoy dando este consejo a los que estudian antropología, estoy contando un poco la trayectoria mía. Después de algunos años de estar metido, digamos, en esta academia clásica, en esta escritura constante y obsesiva de artículos para revistas académicas, en estos simposios, en estas clases, me doy cuenta de algo. Somos un círculo muy cerrado que gusta de serlo. La academia cada vez más, la academia pura, la academia de universidades, cada vez es más endómica, cada vez le apuesta más, casi parecido a lo que decía Newton cuando escribió las Principia de física, que le apostaba a ser entendido por especialistas. Yo creo que le está pasando a la antropología y a la academia y a las ciencias sociales en general. Cada vez más restringimos el conocimiento valioso a nuestros pares. Vaya, yo renuncié un poco a esto.
yo creo que hay mecanismos más eficientes para explicar a las sociedades sus propios problemas. Y en ese sentido empiezo a explorar otras herramientas. Mis dos hermanos, ya voy a hablar de esto más adelante, son periodistas de investigación, y esto me permite a mí conocer otras plataformas desde las cuales explicar cosas. Y con esto no digo que haya que renunciar a la academia, digo que yo tomé este camino un poco decepcionado por esta academia clasista, elitista, endogámica. Creo que al final de cuentas, si no hablo por todos los antropólogos, hablo por algunas líneas de algunas universidades, le han apostado a explicarse cosas entre sí. Y yo creo que una de las funciones más importantes de la academia es explicarle cosas a las sociedades. Y en este sentido, pues tomo ese camino un poco para explicar lo que decían del sentido híbrido del libro. Lo voy a retomar más adelante. Preguntabas, Andrea, algo que es fundamental a la hora de hablar del niño de Hollywood y en general a la hora de hablar de mi trabajo. A la hora de hablar de violencia, en antropología de la violencia, se utiliza una vara diferente que con la que se miden otros tipos de antropología, otras ramas de la antropología. Como tú decías, se corre el riesgo de justificar la violencia, se corre el riesgo de darle voz a los opresores, es decir, a aquellos que ejecutan la violencia, de ser megáfono de los opresores. Y se ha llegado incluso a usar este término que yo discuto tanto, que es la pornografía de la violencia. Con esta misma vara es muy difícil que encontres que se midan a otras ramas o otros intereses de la antropología, por una razón. La antropología, sobre todo la antropología latinoamericana, ha ido de explicar a las clases subalternas. La antropología latinoamericana y en general la antropología global se ha enfocado más en explicar a las clases subalternas, a aquellos alejados de las urbes, toda esta historia de explicar a las comunidades que viven en los márgenes de las grandes ciudades, etcétera, de explicar al exótico, pero de explicarlo en tanto que pertenece a las clases subalternas, es decir, en tanto que tiene menos poder. A la hora de explicar a los que ejercen violencia se corre ese riesgo y se nos mide con esa vara. Están entonces explicando a los dominadores, a los dominantes, a los opresores. Esto parte, creo yo, de que estamos trabajando estos conceptos desde un esquema moral. Creo que cuando decimos víctimas y victimarios, uno es una categoría muy teórica, es una categoría que tiene sentido en los gabinetes, probablemente en un mundo teórico, pero jamás en el mundo real. Por una razón, cuando decimos víctimas y victimarios, lo que estamos queriendo decir es buenos y malos. Cuando trabajamos con estos conceptos tan cerrados que acaban definiendo poblaciones, las víctimas tienen características intrínsecas que los define como tal y su posición en el mundo social es de víctimas, es decir, de aquellos que constantemente están recibiendo presión. Pero no solo esto, sino que ese recibimiento de opresión los define como grupo, ¿ya? Y con la víctima hay ciertas cosas que se hacen o que se deben hacer. A la víctima se le protege. A la víctima se le dota de herramientas para protegerlo de aquellos opresores que son los victimarios, ¿no? Por el contrario, a los victimarios no se les explica. A los victimarios básicamente lo que hay que hacer es separarlos de sus víctimas. No explicarlos, separarlos de sus víctimas, porque igual que los primeros, son portadores de una característica que los define para siempre y que los posiciona en el mundo social. Es decir, la posibilidad de ejercerle opresión a otros. Vaya, esto no existe. En el terreno, sobre la realidad, ya saliendo de las oficinas y los gabinetes, esto no existe. Nadie, ningún grupo y casi ninguna persona es solo víctima o solo victimario. Nadie solo ejerce violencia y nadie solo la recibe. El problema es que enfrentarte a esto en la realidad y luego pasarlo a un plano teórico de donde partió es un reto y es un problema, porque entonces surgen luego estas acusaciones de justificando la violencia, justificando a los agresores, porque como ya dije, a los agresores no hay que explicarlos, a los agresores hay que separarlos o en todo caso denunciarlos. Tratar de explicarlos generalmente se considera muy tristemente de la academia como una justificación. Entonces, al explicarlos, al explicar sus motivos, al explicar sus razones, al explicar aquellos motores socioculturales que los hacen agredir, entonces los estamos justificando. Y entonces al final terminamos justificando a los malos.
vaya, con este esquema de víctimas y victimarios, que tiene a su base un esquema moral que nos habla de buenos y malos, nosotros no trabajamos. Por una sencilla razón, la realidad te habla de otra cosa. La realidad te habla de pueblos indígenas que recibieron muchísima violencia durante el siglo XIX y siglo XX y siglo XXI, pero que a la vez internamente tienen grandes contradicciones. La realidad te habla de sobrevivientes del Holocausto, de sobrevivientes de la tragedia nazi en Europa, que posteriormente tuvieron capacidad de ejercer violencia sobre otros pueblos. La realidad te habla de mujeres que han sufrido maltrato, no solo de sus parejas inmediatas, sino de todo un sistema que se estructura en función de dejarlas de último y que a la vez pueden ser agresoras de sus hijos pequeños. Y con eso te enfrentas en la realidad. Ese es el problema. Entonces, nosotros renunciamos a tener este esquema de buenos y malos y preferimos un esquema que se parece más a otras categorías, que son emisores de violencia y receptores de violencia. Nos parecen categorías, y a mí en lo particular me parecen categorías, uno, que se apegan más a la realidad, que se apegan más al comportamiento real de los humanos, y dos, me parecen que son categorías más elásticas. Alguien puede recibir violencia en el mismo momento casi que puede emitirla. Esto, como recibir violencia, no es algo que te puede definir y que te puede definir tu rol dentro de la sociedad. Es increíble la velocidad y la versatilidad en la que una persona o un grupo pueden recibir violencia y al mismo tiempo estarla ejerciendo. Las pandillas y la historia de Miguel Ángel Tovar nos dice que esto es así. Entonces, eso por un lado, el conflicto de estar tratando con un malo para nosotros nunca fue tal. Estábamos explicando una cuestión, tratando de explicarla, como decías al principio, como un hecho social total. O en otras palabras, explicarlo desde un punto de vista holístico. Es decir, ¿qué relación tiene este fenómeno? ¿Qué relación tiene este grupo sociocultural con los fenómenos y los procesos y los grupos socioculturales que les rodean? Tanto en este momento, en esta realidad etnográfica, como a lo largo del tiempo. Y ahí nos pasamos un poco a lo otro. El niño de Hollywood, y esto es bien importante, si al final nos tocara definir a nosotros la figura de Miguel Ángel Tovar y la figura de este libro, lo que este libro representa para nosotros, y concretamente para mí, tiene que ver con enlaces. Uno de los problemas, tanto de otras disciplinas intelectuales como el periodismo y otras disciplinas, incluso parte de la antropología, es entender a los fenómenos sociales aislados, entender a los fenómenos sociales como si hubiesen venido del espacio y representaran una realidad en sí mismo, y mutilamos sus vínculos, no solo con otros fenómenos, sino sus vínculos en el tiempo. Cada uno de estos fenómenos tuvo que estar vinculado intensamente con otros fenómenos para poder llegar a ser tal. Y esto es lo que representa este libro. En el caso de las pandillas en Centroamérica, que además es un tema muy, muy delicado de hablar, por varias cosas, entre ellas por todo el sufrimiento que han causado a las sociedades y a los estados como tal, la presencia de pandillas, es un tema muy complicado de hablar. Es un tema del cual todos tienen una opinión y todos de alguna manera encajan firmemente a las pandillas en una de las dos categorías. O son malos o son buenos. Entonces, aquí ya es difícil hablar de pandillas en Centroamérica, y Paolo me dará, supongo, la razón, es un tema complicado, es un tema controvertido, es un tema del que todos tienen una opinión muy fuerte, es un tema es un fenómeno en el cual muchas personas han perdido a seres queridos, y esto lo hace muy complicado a la hora de hablar. Entonces, nos enfrentamos también a ese riesgo. En El Salvador, tratar de entender este fenómeno es todavía más complicado, porque el discurso social, no solo estatal, el discurso estatal por supuesto, pero el discurso social plantea a las pandillas casi que como bajados de un ovni, de pronto en 1992, y empezar su marcha violenta y su cadena de muerte en El Salvador. Se entiende a las pandillas desprendidos y despegados de todo un contexto sociocultural, de procesos económicos globales y de una historia centroamericana. Entonces, uno de los retos de este libro era explicar no solo a las pandillas ahora, no solo la vida de Miguel Ángel Tovar, sino explicar esos procesos que le dieron forma a este grupo.
Como cosa curiosa nos encontramos diferentes tipos de procesos. Cuando en este libro empezamos hablando de los indígenas, al principio parece raro, es decir, para explicar entonces la realidad de la Mara Salvatrucha y para explicar la vida de Miguel Ángel Tovar, nos vamos nosotros hasta el siglo XIX, de hecho, y con esto supongo que los alumnos habrán leído el libro, porque no quisiera tirar spoiler, pero me va a tocar. Dale, dale. El libro comienza, de hecho, con un científico haciendo un descubrimiento. Una de las primeras partes del libro es un químico de apellido Perkin, que era, por cierto, de las clases élites. La química, de hecho, y la física eran tendencialmente ciencias de la élite en el final del siglo XIX. Este muchacho estaba trabajando, buscando un remedio para la malaria que aquejaba a las comunidades coloniales inglesas. Estaba trabajando con un científico mucho mayor que él. Perkin era un muchacho de 19 años y Hoffman, con quien estaba trabajando, era un químico consagrado. Y este muchacho en su laboratorio personal, porque tenía uno, estaba trabajando en el proyecto de su profesor, buscando la cura de la malaria, mezcló quinina, mezcló algunas otras cosas y logró un resultado que en nada se parece a la cura de la malaria. Su resultado era un químico que únicamente se volvía de color malva. Ese hecho aislado, ese hecho en un laboratorio privado a mediados del siglo XIX en Europa, cambió la historia de Miguel Ángel Tovar en El Salvador y la historia de la Mara Salvatrucha en Centroamérica. El reto es explicar cómo, y eso es lo que hacemos en el libro. Ese tipo lo que descubrió era un tinte que no hacía otra cosa que volverse azul. No curaba la chingada malaria, no curaba absolutamente nada, solo se volvía azul. El problema es que había un país que se llama El Salvador, en América Central, que desde antes de la invasión de los europeos, de la invasión de los españoles, producía de manera artesanal un tinte natural que se llamaba añil. Todavía se usa, pero muy poco. En aquellos años era un reto para la industria emergente, la industria textil, cómo pintar los textiles, ¿no? Y todavía se siguen usando. En ese momento era de uso exclusivo tintes de origen natural, como el añil, como la cochinilla, etc. Entonces el añil, que era este fruto de un árbol de jiquilite, después de un proceso artesanal, daba este resultado azul y con eso se teñían las cuestiones en Europa. Por eso se teñían los textiles y otras cuestiones de la producción. Se teñían de azul, de morado y de malva. Cuando este muchacho en Inglaterra descubre este químico que se volvía azul, que no, jamás fue su intención, dio al traste con la economía salvadoreña, que era una economía de agroexportación, como todas las economías centroamericanas en esos años. Guatemala y Honduras se estaban configurando en Banana Republic al servicio de empresas transnacionales estadounidenses. El Salvador se había confeccionado como una élite agroexportadora básicamente de añil. Se le apostaba al añil como monocultivo. El añil era básicamente la única esperanza económica tanto de las élites como de la sociedad salvadoreña. Hay un libro muy interesante que les recomiendo que se llama Pintando el mundo de azul. Sin embargo, este muchacho de 19 años descubrió esta cosa que se hacía azul y con esto la economía salvadoreña quebró. Y hubo un cisma en la economía salvadoreña, hubo un cisma en las élites. Un país que le había apostado a exportar únicamente el fruto del jiquilite, ahora le decían que no valía absolutamente nada, porque un muchacho descubrió este tinte azul. Entonces empieza ahí en el siglo XIX la historia de la Mara Salvatrucha y de Miguel Ángel Tovar, porque entonces el presidente, uno de los presidentes de ese momento, presidente de trayectoria militar, Gerardo Barrios, trae desde la India los primeros plantíos de café y se le empieza a apostar a la producción de café de la misma manera que se le había apostado al añil. La lógica es sencilla, no se podía transitar desde un país agroexportador casi de monocultivo a otro esquema de producción, así por así. Uno no se termina de ser antropólogo y se vuelve ingeniero. No funciona de esa manera. Entonces dijeron, sigamos manteniendo nuestro esquema agroexportador de monocultivo, o de casi monocultivo, solo que con otra planta, el café. El detalle es que el café necesita cosas diferentes a lo que necesitaba el añil. Necesitaba cosas muy diferentes, entre eso necesitaba altura. Tiene que estar, para hacer un buen café, aunque hay café de Bajío, el café necesita estar al menos a 900 metros sobre el nivel del mar.
El problema es que quienes vivían en las lomas, quienes vivían en los terrenos cultivables para café, que antes no valían un carajo, pero quienes estaban en estas tierras, que ahora valían y eran importantes para el café, eran los indígenas, sobre todo los indígenas del occidente salvadoreño. Se van a fijar que en el libro somos bien recurrentes al hablar del occidente salvadoreño, el occidente salvadoreño. Y parecerá raro en un país tan chiquito como El Salvador estar haciendo distinción entre regiones. Sin embargo, sería ficticio hablar del Salvador en esta historia, porque las características de esta pequeñita región de Occidente determinan lo que sucede luego. Entonces, somos quizás en exceso reiterativos con el occidente salvadoreño. Ustedes que tradujeron el libro estarán hartos de escuchar occidente salvadoreño. Le hacemos énfasis a dos regiones, al occidente salvadoreño y al sur de California, justamente por hacerle honor a los procesos socioculturales y a la forma en la que se dieron. Las pandillas no nacen en cualquier lugar de California, nacen en el sur, porque el sur tenía características particulares. En el caso de El Salvador, el occidente tiene características muy particulares. Por eso, la obstinación de nosotros de mencionar occidente, que es una crítica que ya nos han hecho colegas, de decir, bueno, ya lo dijiste 3 veces, brother, ya. Pero bueno, lo seguiremos diciendo más. Entonces, en el occidente, que es donde más se produjo café, El Salvador en esos años básicamente era el occidente en términos económicos. Entonces se empieza a producir café, pero para producir café había que tener las tierras de los indígenas, de las comunidades indígenas, y ellos vivían ahí, y por su forma de vivir y de producir, ellos tenían una economía de subsistencia, no una economía que busque generar plusvalía, sino una economía que busque generar subsistencia, que es la milpa. No es un campo de maíz, la milpa es un sistema de asocio entre maíz y otros vegetales como algunos derivados de la calabaza y del calabacín, el frijol, el maicillo, etc. Eran cultivos de subsistencia, pero en ese momento las élites estaban buscando hacer la agroexportación y tenían que producir café de manera compulsiva en esas tierras. Sí se trató de convencer a los indígenas de abandonar su estilo de vida y trabajar en función del país, lo cual no tenían por qué hacerlo, de trabajar en función del desarrollo de las élites, y los indígenas, como es natural, se negaron a trabajar, a dejar su estilo de vida y trabajar por el desarrollo de una élite muy pequeña, y entonces las élites dan un golpe muy fuerte en 1882, donde les quitan sus tierras, por decretos, por un conjunto de cuestión de legislaciones, se despojan a los indígenas de sus tierras comunales y ejidales, en donde se pasó a plantar café de manera grande, de manera masiva. Y estos indígenas pues se volvieron mano de obra. Si no querían ser mano de obra, también se hizo un cuerpo legal. Por ejemplo, la ley contra vagancia, donde básicamente se te obligaba, si eras pobre, si eras joven y sobre todo si eras indígena, a trabajar en una hacienda de café. Tenías que demostrarlo, carajo, con un papel. Si no, podías ser apresado por vagancia. Es decir, ahí empieza en Occidente, con esos indígenas sin tierra, con esos indígenas despojados de toda su hacienda, de todo su estilo de vida, empieza la historia de Miguel Ángel Tovar. Estos indígenas se levantan varias décadas después, en 1932, y se da entonces una de las matanzas más grandes. Yo le llamo el Holocausto Indígena de Centroamérica, a la masacre de estos indígenas en 1932 por el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Y con esto empezó una nueva era en El Salvador. Con esto empezó un nuevo tiempo en El Salvador, el tiempo de los militares. Y se instauró otra cosa, se instauró una forma de gobernar, pero además se instauraron valores militares a la sociedad salvadoreña. La sociedad salvadoreña es una sociedad que tiene exageradamente interiorizados los valores militares. Se instauró además una forma de producir, no quiero decir que las formas de producir son las que llevan los patrones culturales, pero están relacionadas. Empieza un nuevo conjunto de valores y normas impulsados desde las clases dominantes en El Salvador. A nivel macro lo puedo decir así, pero a nivel micro se expresaba en el funcionamiento de las haciendas de café. Eran pequeños países. Este proceso termina en eso, en haciendas que eran pequeños países. Bueno, tenían su propia moneda. Estas haciendas tenían su propia moneda. Cada hacendado mandaba imprimir monedas
con el logo de su finca, las cuales los trabajadores solo podían gastar en la tienda de la finca. Había un capataz, había un sistema de vigilancia, muchas veces que eran guardias nacionales destinados a tal y tal finca, al servicio de un patrón. Es decir, eran El Salvador en chiquito. El Salvador, más en esos años, se conformaba por pequeños El Salvador. Ahí crece Miguel Ángel Tovar, en uno de estos pequeños países que se llamaban fincas en el occidente salvadoreño. Por eso explicar lo que hizo este químico. Ahí tiene sentido explicarlo. Por eso vemos que sí tiene relación lo que pasó en 1932 con la matanza de los indígenas. Cuando ves la vida de Miguel Ángel Tovar tal como él la contaba, te das cuenta que nada de eso hubiese sido posible si en la vida de Miguel Ángel Tovar muchas de estas acciones que terminaron convirtiéndolo en pandillero no hubieran sido posibles si antes no tenemos esa historia compleja, sangrienta y profunda que explicamos. Entonces tenemos nosotros la concepción de que no podemos explicar la vida del niño de Hollywood sin explicar los motores que impulsaron los procesos que lo convirtieron en pandilla. ¿Ya? Entonces, por eso digo que el libro básicamente es un libro de enlace. Ahora, hay otros procesos globales, no solo en El Salvador, procesos que pueden parecer imposibles y que sin embargo están relacionados. Tal es el nombre de la misma palabra Mara en la historia de la Mara Salvatrucha. Pues resulta que hay una película protagonizada por Charlton Heston en 1950, en la década de los 50, una película que además se lleva al cine un relato de un alemán que escribe un cuento que se llamaba Lenningen contra las hormigas. Lo escribió a principios de siglo. Este cuento de este alemán era de un hacendado que se va al Amazonas y tiene que pelear con manadas enormes de hormigas que devoran su hacienda. Fue llevada al cine y fue un éxito la película en los años 50. Solo que la película se llama The Naked Jungle. Cuando viene a América Latina, no sé quién hace estas cosas, le cambiaron el nombre, la adaptaron, ya no le llamaron La Jungla Desnuda como debería, sino que le pusieron Cuando ruge la marabunta. Porque sí, no entiendo la lógica. Cuando ruge la marabunta. La película tuvo un enorme éxito en los años 50 en Centroamérica y la palabra marabunta empezó a ser la palabra de moda para denominar a un grupo de amigos, a un grupo grande. Aquí se utilizaba la palabra la majada para decir la banda, la gente, mis amigos, el grupo. Y la palabra la majada dio paso a la palabra marabunta y con los años a la palabra mara. Cuando muchos años después, cuando en los 70, refugiados salvadoreños migran al sur de California, no a cualquier lugar de California, al sur de California, llevan esta palabra consigo y era una palabra que los identificaba como salvadoreños, porque era una palabra que se usaba en El Salvador. Ahí nace en parte del nombre Mara Salvatrucha. ¿Qué quiero decir con esto? Esa es la apuesta del libro, vincular estos procesos lineales, como el proceso de los indígenas y la producción y la agroexportación salvadoreña, y procesos que parecerían no tener nada que ver y que sin embargo son determinantes a la hora de explicar estas cosas, como la presentación de la película The Naked Jungle. Entonces, me quedaría por ahí. No sé si tienen ustedes alguna otra. Gracias, Juan José. Muchas gracias. Yo creo que muy interesante el recorrido histórico. También porque es algo propio de Centroamérica, pero es algo propio de América Latina en general. Así que aquí en Chile también ha conocido esa parte de la historia, ¿no? Las economías de dependencias del siglo XIX basada en la agroexportación y en la exportación de materias primas, que aquí ha golpeado el norte del país con las guerras con Perú y Bolivia, por las minerías, por la riqueza mineral del norte y la matanza de indígenas en el sur de Chile, ¿no? Los mapuches, que fueron de los únicos pueblos originarios de América que lograron resistir a la conquista militar, fueron sometidos con las armas parcialmente en el siglo XIX, en relación a todas esas dinámicas de construcción del Estado-Nación y de dependencia de economías europeas que describen muy bien en el libro en el caso de El Salvador. Y es algo que todavía, ¿no? O sea, las economías latinoamericanas todavía
tienen esos límites, tienen esos vínculos, ¿no? Estamos todavía hablando de agroexportación, de dependencia de las materias primas, aquí en el sur de Chile de forestales, de salmoneras y de abusos cometidos para favorecer ese tipo de actividades productivas. Así que me parece que ahí se podrían pues discutir mucho y ver muchas cosas en común entre Chile y Centroamérica, por ejemplo. Bien, y yo le dejaría la palabra a los estudiantes que han estado ahí pacientemente esperando para que nos ofrezcan sus reflexiones y más que todo sus preguntas, para Juan José y para Pablo también. Si uno de ellos quiere empezar. Ya, yo puedo empezar. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes. Nos habíamos saludado. Bueno, voy a comenzar con la breve reflexión que tenemos acerca del libro. Esta reflexión igual no es solo mía, sino que somos de grupo de 3 compañeros. Y bueno, aquí va. Bueno, los aportes de este libro en relación con la etnografía arrojan gran cantidad de datos recopilados en terreno, para luego construir desde un contexto histórico y personal la historia de Miguel Ángel. El libro, escrito en clave de periodismo narrativo, entrega información con datos específicos acerca del por qué surgieron las pandillas, cómo se llegaba a ellas y la importancia cultural que tienen las pandillas para los jóvenes, que pese a su violencia, son una forma de unión entre los salvadoreños. Acerca de su aporte histórico, el autor hace uso del contexto histórico sobre las guerrillas en El Salvador. A partir de esto, describe cómo las guerrillas forjaron una personalidad en los jóvenes, cómo los condicionó a la rabia y la violencia, la relación social y cómo esos jóvenes ven la vida y la muerte. Sin un contexto histórico, se hace difícil para el lector encontrar la respuesta del por qué a tanta crueldad, frialdad y violencia, lo que podría hacer caer en los sesgos acerca de la Acerca de la vida personal del protagonista, los autores postulan su honestidad a Miguel Ángel, que su historia es más importante que su vida. Esta frase es certera para situarnos en el contexto de esta etnografía. Bueno, una de las preguntas que planteamos aquí, acerca más, llevándonos igual como a un contenido más actual, dice, ¿cómo la pandemia reconfigura las relaciones sociales de las pandillas salvadoreñas y la forma de hacer etnografía? Tomando en cuenta factores como las medidas de confinamiento, cesantía, vulnerabilidad de los salvadoreños con trabajos informales, restricción de visas de trabajo en Estados Unidos y otras trabas para generar ingresos. ¿Crece o decrece la economía subterránea de las pandillas? Y esta pregunta igual va como va en general a todos. ¿Se puede hacer un trabajo investigativo etnográfico óptimo desde el hogar? Eso. Yo voy a agregar una cosa solamente, que aquí obviamente llegan pocas noticias de Centroamérica, pero algo que llegó fue esa imagen de los pandilleros en la cárcel, ¿no? Sí. Sentados juntos, amarrados, y se habló por algunos días de esa imagen, ¿no? Y ahí va con la pregunta de Nacho, si quieres comentar sobre eso. Pero seguimos con las preguntas. Primero, hacemos todas las preguntas. ¿O quiere contestar? Como ustedes digan, como ustedes quieran. Si quieren, vamos una por una. Si quieren, espero todas las preguntas que hayan, como ustedes digan. Ustedes mandan. Ya, una por una entonces. No. Okay. Mira, te voy a dar mi opinión personal. Yo creo, una de las preguntas que hacías es, ¿se puede hacer etnografía desde el confinamiento? Yo te respondería que no. No. Se pueden hacer otras cosas que son necesarias y que generalmente nos vemos con poco tiempo en los trabajos antropológicos, ¿no? Nos toca lidiar entre la parte teórica y la información del campo. Creo que se puede aprovechar para otras cosas, creo que se puede aprovechar para afinar nuestras herramientas teóricas. Como decía Andrea, se pueden afinar esos lentes teóricos con los que vamos al campo y con los que interpretamos la realidad, y que son en últimas lo que hace que un conjunto de información se vuelva conocimiento antropológico. ¿Qué es lo que vuelve a un conjunto de datos e información y relatos y anécdotas? Conocimiento antropológico. Lo vuelve conocimiento antropológico en tanto que lo pasamos por el filtro de la teoría antropológica. De una teoría que
que ha sido formada por una tradición muy particular. Creo que se puede aprovechar el tiempo para eso. Ahora, en el 99.99 de casos, yo te diría, no, se puede avanzar. Yo he hecho algunas entrevistas vía Zoom, ahorita mismo nos estamos reuniendo y estamos interactuando de putísima madre con esta plataforma. Se pueden hacer algunas entrevistas, se puede hablar con algunas personas, pero creo que etnografía como tal no se puede, pero sobre todo no se debería hacer. Salvo en algunos espacios, creería yo, tuve algunos compañeros, colegas salvadoreños y salvadoreñas que trabajaban con un espacio diferente, con este no lugar que es el Internet. Una compañera trabajaba todo este rollo de los otaku y las comunidades cibernéticas. Vaya, en este caso muy particular, pues sí, creo que se podría hacer algún tipo de interacción muy parecida a la etnografía. Pero en la mayoría de casos en donde es necesario estar en los lugares, en donde es necesaria la convivencia prolongada y sistemática, creo que no solo no es posible, creo que no debemos de buscar eso. Creo que no deberíamos de buscarlo. El confinamiento no va a ser para siempre. El virus la crisis al menos que produce el virus, va a pasar más rápido de lo que nos imaginamos. Pasó la gripe de 1918, la misma peste negra no duró más de 2 años. Esta es una realidad con la que nos va a tocar convivir a mediano plazo, pero no para siempre. Entonces yo creería que lo más sano para la trayectoria etnográfica de las universidades y de las carreras de antropología, lo más sano sería esperar y en todo caso meterle al diseño de la etnografía, meterle a la relación teórica del campo con los diferentes cuerpos teóricos que vamos a elegir, pero no pretender hacer etnografía como tal. Como dije, creo que se pueden avanzar algunas cosas. Él me preguntaba sobre cómo la pandemia modifica la realidad de las pandillas. Creo que tú mismo, ustedes lo dijeron en la pregunta. La pandemia no ha hecho otra cosa que incrementar aquellas debilidades de nuestra región, de Centroamérica y de El Salvador. Si éramos una región pobre, ahora lo somos más. Si éramos una región que dependía de la economía estadounidense para subsistir, les recuerdo que casi el 70%, del 70% de los ingresos de El Salvador provienen de remesas, directamente de remesas, de lo que nuestros compatriotas mandan con el trabajo que hacen allá, muchas veces como ilegales. Eso se ha visto ya reducido, no es que se va a reducir, ya se redujo. Eso va a someter a El Salvador a un estrés económico muy cabrón, muy parecido al que tuvimos después de la guerra. Creo que este es el momento para que los académicos y la gente que nos dedicamos a esto pongamos los ojos en aquellos años de la posguerra, cuando El Salvador salió de la guerra en 1992, porque en alguna medida esos procesos se van a replicar ahora. Porque esta pandemia ha sido tan fuerte y ha generado procesos tan dramáticos y tan violentos que va a terminar generando algo muy parecido a lo que generó la guerra. ¿Ya? Un estrés social, un trauma social, una economía profundamente deprimida, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay que poner los ojos y yo creo que estamos en la entrada de una era muy parecida a la era de posguerra. En la era de posguerra las pandillas proliferaron justamente porque ese caldo de cultivo que los forma se agudizó. Y ahora el caldo se vuelve a agudizar. ¿Qué es el motor, al final de cuentas, el motor de la formación de pandillas? De este reducto social que son las pandillas. Es la pobreza, de acuerdo. Sí, es la pobreza, pero no la pobreza como tal. Son los procesos de desigualdad y marginación los que generan, a su vez, procesos de humillación social. La pandilla en realidad, ahora ha cambiado, pero la pandilla en realidad no es un grupo cuya estrategia fundamental sea el crecimiento económico. Nadie entra a la pandilla pretendiendo ser rico. Mis hermanos hace poco escribieron un artículo en New York Times, ya hace un par de años creo, que se lo recomiendo, y se llamaba La mafia de pobres que desangra Centroamérica, donde justamente se explican, Carlos y Oscar Martínez, mis hermanos, explican desde el periodismo cómo esta pandilla, concretamente la Mara Salvatrucha, no es lo que dicen los discursos hegemónicos de Donald Trump o de los gobernantes de la región, que son una mafia multimillonaria que mueve droga. No, son un ejército de desarrapados en busca de respeto, como lo dijo Philippe Bourgois en su libro, como muy bien tituló su libro.
busca de respeto. Es eso, un conjunto enorme poblacional, toda una franja etaria y marginal buscando respeto, buscando ideas de estatus y reconocimiento, que esas al final sí vienen dadas por la depresión económica, pero sobre todo por lo que esto genera. Las depresiones económicas generan procesos de humillación social, y son estos procesos de humillación social el caldo de cultivo de las pandillas. La gente se mete a las pandillas para revertir estos procesos de humillación social. Dicho de una manera más sencilla, estamos ante una generación de gente que nació y creció comiendo mierda y que se aburrieron de comer mierda y que se aburrieron de no ser nadie. Y la pandilla te plantea una posibilidad muy buena para ser alguien, al menos para ser temido. Es toda una franja etaria y marginal que ya está aburrida de ser receptores de violencia y quieren empezar a ser emisores de la misma. Entonces, sí, estos procesos que van a generar un cambio, mira, más que un cambio, va a generar una agudización de los procesos. Todo lo que ya nos pasaba nos va a pasar igual, solo que más. Bien, excelente. Y gracias por citar ese libro también, En busca de respeto, que los estudiantes están leyendo junto con... Ah, sí, hombre, qué lujo. También. Que sé que a Pablo también le gusta, ese es un gran clásico. Sí, hombre, sí. Listo, es una gran persona, además. Bárbara, ¿quiere seguir con la próxima pregunta? Ya tiene que ser la pregunta y la reflexión que hicimos como grupo también, o solo las preguntas. Puede ser solo la pregunta también, como quieras. Ya las preguntas, Jorge, igual la reflexión era media larga, así que... Dale. Tenemos 2 preguntas, igual me gustaría agregar una extra para salir de una duda que tengo. La primera que hicimos fue que en base a su experiencia en terreno con la Mara Salvatrucha 13, ¿qué consejos nos darían los etnógrafos novicios para abordar estas temáticas de violencia, pobreza y entre sí lo que lleva esto? ¿Y cuál sería la ética con la que se debería posicionar uno al llegar a esos lugares? Excelente pregunta, me gusta. ¿Solo es esa o tenés otras más? Vale. Esa era la primera. Bueno, la voy respondiendo. No sé si me sentiría en la capacidad de darle consejo a etnógrafos novicios, como decir, yo mismo me considero un etnógrafo novicio. Si hace falta si hace falta dar un consejo, pues me aventuraría a dar el siguiente. Y con esto volvería a la primera parte de mi ponencia. Creo que muchas veces hemos confundido la labor antropológica con la labor activista, y eso es un gran riesgo. Pareciera que no, pero lo es. Yo creo que la labor de los antropólogos, y va a sonar bien cruel y bien descarnado, pero no es ir a darle voz, no es ir a volvernos megáfonos de los grupos sociales, no es ir a sumarnos a las luchas de los grupos sociales. Entiendo que a veces empaticemos con estas luchas, entiendo que nos parezcan luchas legítimas y que muchas veces a través de la academia estas luchas han llegado a mejor término. Pero creo que ese no es el papel fundamental de la academia. Creo que nuestra posición en el mundo es explicarles a las sociedades de lo que están compuestas, es atar fenómenos que sin nuestra labor quedarían sueltos. Y con esto poder explicarles a las personas, a las sociedades, de qué enfermedades padecen. Creo que no es nuestra labor dar recetas para solucionar esto. Creo que esa es labor de otros. Creo que nuestra labor, como insisto, es dar una explicación coherente, sistemática, honesta a las sociedades. Entonces, muchas veces, y me pasó a mí con mis primeros trabajos sobre pandillas, confundimos. Y te digo, puede sonar muy descarnado y podría sonar muy hijo de puta, pero confundimos la relación entre informante y etnógrafo con una relación de amistad. Y esto no debe ser de esa manera. Y confundimos un trabajo de campo, confundimos un análisis etnográfico con sumarnos o con darles voz o con volvernos activistas o impulsores de las causas de nuestros grupos sociales. Es siempre un riesgo, además es muy seductor.
Entiendo que debemos obsesionarnos con los grupos que pretendemos explicar, los grupos a los que pretendemos darle sentido a sus prácticas. Es normal que nos obsesionemos y que pasemos solo leyendo de eso y que alguna vez y que terminemos hablando, usando el argot de ellos. Es normal que terminemos hibridándonos con ellos, pero yo creería que hay que hacer un esfuerzo consciente y constante por forzarnos a volver a nuestro rol en el mundo, a nuestra posición en el mundo académico, en el mundo en general, que tiene que ser explicar con la mayor cantidad de imparcialidad posible. Entonces, ese sería un consejo, si es que me lo permiten, en torno a la ética. Ahora bien, en torno a la ética, cuando trabajamos procesos que se asocian a la violencia, es decir, cuando trabajamos con los violentos, creo que hay una parte muy importante que no podemos eludir y es la parte de la honestidad. Y con honestidad me refiero a una honestidad descarnada. Cuando las personas nos preguntan si van a obtener beneficios de tenernos metidos en sus comunidades, de contarnos sus intimidades, de dejarnos entrar en su vida, creo que la respuesta, y muchas veces estamos tentados a decirle sí, va a haber algún beneficio, los puedo conectar, a través de la observación participante podemos desarrollar alguna estrategia de desarrollo, tal. Creo que lo más honesto sería decirles no. De esto, en todo caso, gana la colectividad intelectual, se conocen estos grupos y más algo por ahí, me parece más honesto que plantearles que les vamos a resolver problemas fácticos. Y creo que muchas veces estamos tentados a hacerlo. Y creo que muchas veces estamos tentados a ofrecer cosas que no podemos cumplir. Si estamos trabajando con grupos no violentos, esto pues, puede terminar simplemente en perder la confianza de nuestras fuentes cuando se den cuenta que ciertamente no les estamos resolviendo un carajo. Cuando trabajamos con grupos violentos se puede perder un poquito más que eso. Perfecto. Bien, no sé si Paulo quería agregar algo o seguimos con la próxima pregunta. Bueno, sí quería, pero no quisiera quitar mucho tiempo porque veo que hay varias preguntas. Claro, sí, tenemos muchas pero preguntas. una broma, un chiste, o sea, esta respuesta es muy académica, la respuesta de Juan José sobre el último asunto. Parece bastante académica y no sé qué opinas. También hay toda una parte de investigación, acción, de investigación pública, de investigación aplicada que busca la manera para encontrar enlaces entre contar y analizar y también encontrar soluciones. Y no sé qué opinas sobre eso. No digo que no exista, no digo que no me parece respetable. Digo que yo creo que el rol más importante del académico, creería yo, que tiene que ver con explicar. Con esto no estoy negando la existencia y la legitimidad de otras ramas de la antropología. Digo, yo creo en lo personal que nuestro rol tiene que ver con otra cosa y que no digo que sea más importante, creo que deberíamos de apostarle a un rol explicativo más que a un rol activista. Creo que si pretendemos dar cuenta real, creo que si pretendemos dar cuenta profunda de los fenómenos, no podemos confundir nuestra labor con la de activismo, porque entonces la calidad de nuestra información creo que va a verse comprometida. Pero por supuesto que me parece legítimo y conozco alguna línea de antropología y algunos antropólogos que le apuestan a esto y por supuesto me parece una línea respetable. Mi posición es la que dije. Bien, pues eso habría que hacer otra charla sobre cuál es el sentido de la antropología, ¿no? Antropología pública o antropología no para comprender, ¿no? Que es un temazo, ¿no? También. Antropología pública sería la forma de sí estar en la actividad, o sea, ya teniendo todo esto. La antropología pública sería sería un tipo de antropología que apunta
explícitamente a conseguir algunos cambios. Entonces va más allá de la comprensión de una realidad, quiere transformarla. No sé si Bárbara tenía otra pregunta o pasamos a Paola. No, pasen nomás, yo creo, igual hay hartas más preguntas. Sí, para hay varias responder. preguntas también que escribieron en el chat, así que vamos a seguir con Paola. Hola, buenas tardes. Soy Paola, alumna de antropología, alumna del profesor Andrea. Y nosotros hicimos igual una reflexión que me gustaría... Por supuesto. ¿Sí? Adelante, adelante. El libro no higieniza ni se queda en los actos violentistas, sino que construye la identidad de los salvatruchas a través del pasado. Intentar responder la tajante interpretación desde fuera sobre lo que son los maras salvatruchas. Desde discursos de Donald Trump, que los trata de animales, hasta los actuales utilizando políticas que sirven para estereotipar a Centroamérica ante todo un escenario latino y mundial. El de volver a ser grande América, que no conlleva ningún latinoamericano, pero que sin duda a cuestas de haber sido grandes crearon productos como los asesinos del Mara. Es como llegan a ser más que asesinos, como la influencia de las guerras, la influencia estadounidense y las políticas estatales sobre migración que aún rigen fuertemente, forman la identidad a través del tiempo. La vida del pandillero busca ser explicada antes de que justificada y sirve a su cometido. Es ahora en donde podríamos poner el foco para saber de qué manera el capitalismo o la influencia, la polarización del mundo y las ideologías construyen o excluyen y producen sus sombras. Además sirve para repensar en todo momento los actuales flujos migratorios del continente, los de Guatemala, los de Venezuela y además de sucesos muchos que podrían ser productos que son productos sin ideología o con ideologías, pero que sin duda crecen de estructuras sociales determinadas, conflictos regionales, ideologías en conflicto. Se evidencian aportes como metodologías de investigación desde una investigación antropólogo y periodista. Su trabajo de campo extiende la mirada de la acción y la reacción desde antecedentes que no son fáciles de entrever para todos, como las estructuras sociales se transforman por migraciones desde los sujetos que nacieron entre contextos guerrilleros e influenciados por la violencia hasta los sincretismos, la interculturalidad, la conmutación entre naciones y la incorporación de idearios culturales en forma reaccionaria y necesaria para adquirir identidad, además de los aspectos históricos integrados desde la yuxtaposición de conflictos. Esa es la reflexión que nosotros más o menos hicimos del libro. Una de nuestras preguntas, ya que la violencia en El Salvador es influenciada en gran parte por los Estados Unidos y que este proceso es de retroalimentación entre estos dos países, ¿de qué manera afecta la violencia de las pandillas de El Salvador a Estados Unidos? Bien, voy a agregar una cosa que también es una pregunta desde la gente que nos está viendo, de Felipe, que dice, ¿en qué intensidad las políticas migratorias nacionales y los discursos como los de Donald Trump inciden en la emisión de violencia? Está relacionado con lo que dijo Paola, entonces aprovecho para ponerlo ahí en la mesa. Es que esa era mi segunda pregunta, pero está bien. Ah, dale, entonces Felipe que le hizo que... Sí, es que es de nuestro grupo, es de mi grupo. Perfecto. Bueno, gracias por la reflexión, Paola y Felipe. Eduardo. Entenderán que para mí es un honor enorme que hayan personas como ustedes hablando de algo que nosotros escribimos. Pues eso para mí es realmente sobrecogedor y agradable. Bueno, la influencia, mira, aquí hay dos posturas. Hay dos posturas acá con la cuestión de las pandillas. Hay una postura, no sé si llamarle localista, que pretende explicar los problemas, que pretende explicar este tipo de violencia y este tipo de procesos socioculturales exclusivamente desde El Salvador, ¿verdad? Y son posturas que a su vez se atan a
a un proyecto político o a una ideología política. Y hay otras posturas que pretenden explicarlo, digamos, desde la otra punta, que básicamente lo que dicen es negar los procesos locales y plantear las pandillas. Y estos procesos vienen exclusivamente exportados desde los Estados Unidos. Viajan desde los Estados Unidos y aquí se nos impone una nueva forma de valores, una nueva forma de sociedad y esto. Entonces son como dos posturas encontradas. Nosotros yo no creo que haya que elegir. Hay una cuestión híbrida en esto. Hay una cuestión cíclica y hay acá una cosa que me parece importante dejar apuntado. No sé si están familiarizados con esta región, pero acá a nivel de regiones culturales, bueno, Paolo seguro sí más, lo habré escuchado, se entiende por Mesoamérica y todavía seguimos trabajando con el concepto de región cultural de Mesoamérica, que empieza en el centro de México y termina en el centro de Centroamérica, un concepto viejo desarrollado por Paul Kirchhoff, donde entre otras cosas habla de valores, habla de mañas casi políticas, de formas de producir, hasta de comida, etc. Yo creo que en realidad se puede hablar desde Estados Unidos a Centroamérica de una región. En tanto, somos una región, y no me refiero a una región cultural en el sentido de que compartamos una serie de valores, normas y concepciones. Me refiero a una región operativa. Lo que pasa en el barrio Rivera Hernández de Honduras tiene repercusiones en las ciudades de la costa este de Estados Unidos. Y un viaje de una gira de un grupo de rock en los 80 tiene repercusiones en El Salvador de los años 90. Es decir, a eso me refiero con que somos una región, con que somos un sistema interconectado. Lo que pasa en una parte del sistema le afecta a otro, ¿no? Un poco la teoría del caos a nivel regional y a nivel local. ¿Verdad? El aleteo, diría otra persona, el aleteo de una mariposa en Hollywood termina con la vida de unos niños en el occidente salvadoreño. En ese sentido, entonces, una vez lo entendemos como región, una vez lo entendemos como una región interconectada, como una región compleja, como un sistema, entonces ya no tenemos que elegir si nuestros procesos nacen acá y mueren acá, o si nuestros procesos nacen en otro lugar y vienen a morir acá, porque lo vamos a entender como un sistema, como algo cíclico. Entonces, hablando de una forma más sencilla, lo que te puedo decir es, sí, a ver, te pongo un ejemplo muy práctico de cómo sí tiene que ver ambas cosas. Gana Nicaragua, aquí en Centroamérica, la guerrilla nicaragüense, los sandinistas derrotan al dictador Somoza, que trataba a Nicaragua como su finca. De hecho, lo decía, Nicaragua es mi finca. Fue toda una dinastía de Somozas que estaban en Nicaragua y se organiza una guerrilla de corte marxista-leninista, una serie de guerrillas, y derrotan al régimen somocista que ya había pasado, digamos, ya se había pasado demasiado de la raya. Lo derrotan y instauran un régimen de corte socialista vinculado al socialismo internacional de Cuba, la Unión Soviética, China, etc. Entonces Estados Unidos entra en pánico y Centroamérica en los años 70, esto pasó en el 79, entonces nos volvemos una región importante para los Estados Unidos. En buena medida, al menos esa es mi opinión, esto sirvió para la campaña de Ronald Reagan, quien pretendía ser el paladín del contracomunismo, quien pretendía ir mucho más allá de lo que fue su antecesor, a quien acusaba casi de comunista, y realmente encargarse de detener el avance del comunismo en lo que llamaban muy despectivamente su patio trasero, que somos Centroamérica. Entonces, financia y termina de organizar, ya estaba organizado, todo un sistema estatal militar de contrainsurgencia. Había que detener en su mente, en sus palabras, en su ideología, era necesario detener el avance del comunismo a como diera lugar. Y si para esto había que formar verdaderos monstruos en esta región, pues había que formarlos. Si había que destinar buena parte de los recursos del Congreso para estas pequeñas guerras civiles en Centroamérica, pues había que destinarlo. Entre otras medidas, formó 5 batallones élite, porque la guerra en El Salvador empezó peleándose entre las guerrillas y las policías militares, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, que eran policías militares, que eran muy buenos para la represión, pero para el combate terminaban toditos muertos,
porque no era una policía entrenada en combate. Entonces Ronald Reagan entrena ya sí, ya no a policías, sino a tropa, y hace 5 batallones élite, tipos que dejarían humillado a Rambo a la hora de usar la violencia. Estos 5 batallones, financiados y entrenados en Estados Unidos, vienen a El Salvador y entonces se dan, por ejemplo, masacres como la famosísima masacre del Mozote y una serie de masacres más pequeñas contra población campesina, incrementan la intensidad de la guerra y esto hace el equivalente a que si tú apretas una bolsa de agua. Desplazó mucha población. Estas políticas de Estados Unidos, estas políticas de contrainsurgencia, incrementaron los niveles de violencia en El Salvador. Hay que decirlo, del otro lado, el apoyo de la guerrilla, el apoyo que venía de toda la franja socialista del mundo, hace que en El Salvador ambos estamentos estuviesen muy bien armados, muy bien entrenados, con muchos recursos, y que el enfrentamiento pues, fuera más intenso, que fuera más intenso. Esto expulsó a una cantidad muy grande de personas hacia otros lugares. Belice está lleno de salvadoreños. Belice, que es un país muy raro, muy chiquitico cerca de acá, de hecho es el país más salvadoreñizado del mundo en porcentaje. En Honduras hubo un campo de refugiados inmenso que se llamaba Mesa Grande, donde por cierto estuvo Philippe Bourgois. Philippe Bourgois, cuando estuvo en El Salvador y pasa del campamento hacia Chalatenango, pasa de ese campamento del que estoy hablando, Mesa Grande. Tiene un relato que yo les recomendaría leerlo porque es hermoso y es muy bueno y me parece una guía de cómo hacer antropología, aunque luego fue sancionado por las universidades por haber hecho eso. Bueno, pero sin perderme, Honduras también recibió salvadoreños y también Estados Unidos, que ha sido el gran receptor de población latinoamericana. Mucha gente se fue a Estados Unidos. Estos salvadoreños, y esta no era una migración normal de gente que busca mejores recursos y mejores vidas, estos eran refugiados, gente que no quería ya estar en El Salvador, punto. Valía madre donde estuvieran, no querían estar en El Salvador. Y este tipo de migración tiene características diferentes. Eso forma a la Mara Salvatrucha. Todos estos procesos llegan en manada los salvadoreños, llegan en bola, llegan muchos salvadoreños, llegan a disputar, desgraciadamente la migración siempre genera esto, genera disputas con otras poblaciones pobres que ya vivían en la ciudad de Los Ángeles, entre ellos los mexicanos, los mexicoamericanos, la cultura chicana. Los salvadoreños, al llegar de manera tan numerosa, llegaron a competir por la hegemonía del término latino. Decir latino, decir hispano, sobre todo más que latino, decir hispano, en Los Ángeles por muchos años era sinónimo de decir mexicano. De repente llegan los centroamericanos, sobre todo salvadoreños, y llegan a competir por la hegemonía del término hispano. La comunidad hispana ya se dividía entre salvadoreños y mexicanos y hondureños y guatemaltecos, y esto generó conflictos. Llegaron a competir por los trabajos, llegaron a competir por los espacios habitacionales, llegaron a competir por cuestiones simbólicas de representación, y esto generó violencia. Esa violencia hace a la Mara Salvatrucha un proceso similar a los procesos geológicos que tienen las rocas. A mayor presión son rocas más sólidas. Y en los grupos hace algo similar. La Mara Salvatrucha fue un grupo que recibió mucha presión y por lo tanto es una roca más sólida. Ese es un grupo que al recibir tantos ataques de tantos lugares diferentes, de tantos estamentos diferentes, terminó siendo un grupo sólido y violento. Pero era un grupo que solo existía en Los Ángeles. ¿Era fuerte allá? Sí, era fuerte, pero solo estaba en Los Ángeles. Los procesos de deportación, y nos metemos a lo otro que preguntaba sobre migración, los procesos de deportación, como que si esta pandilla fuera un virus, lo que buscaban era vomitarla del gran cuerpo que se llama Estados Unidos. Y en ese vómito los mandaron deportados en una deportación desordenada hacia Centroamérica. A una Centroamérica fueron bien hijos de puta, nos mandaron un problema extra a una sociedad que acabábamos de salir de una guerra de 12 años. Una sociedad que todavía nos seguíamos buscando entre nosotros. Una sociedad colectivamente trastornada por la guerra. Todavía queda gente que sigue buscando a sus familiares y estamos en el 2020. ¿Te imaginas cómo eran en los años 1993 y 94? Una sociedad llena, yo estaba muy pequeño, pero recuerdo que era una sociedad llena de amputados, con conflictos que no se resolvieron con la guerra. La guerra no terminó porque los conflictos se resolvieran, sino porque ya no era posible mantener esa guerra para ninguno de los dos estamentos.
Entonces, a esa sociedad tan jodidamente afectada nos mandaron de pronto cientos de deportados, que eran miembros de la Mara Salvatrucha y del barrio 18. Y esos acá se tropicalizaron, crecieron, se esparcieron. Fue es lo que sucede. Voy a usar una metáfora del mundo animal. No quiero decir con esto que sean animales, eso lo hace Donald Trump, creo que es una metáfora. Eso pasa cuando soltás una especie depredadora en un nicho diferente. Eso pasa cuando soltás una especie depredadora, lo que pasó con las percas en algunos de los ríos de África, acaba con todo lo demás y se esparce de una manera y se sale de control. Aquí metieron una especie, usando una metáfora animal, aquí metieron una especie depredadora que terminó comiéndose todo y terminó desarrollándose de una manera masiva. ¿Qué pasa ahora? Con los procesos migratorios, la Mara Salvatrucha también migró, solo que no a la ciudad de Los Ángeles, sino a todo el sistema, a todos los estados de los Estados Unidos. Tenés a la Mara Salvatrucha en 40 de los 50 estados. En 40 estados está la Mara Salvatrucha. Toda la costa este, ciudades como Washington, Nueva York, Virginia, hay presencia de la Mara Salvatrucha. Entonces, ves como todo esto es un sistema al final de cuentas y esta región está interconectada. Esa es la relación que yo te puedo hablar ahora sobre migración, Estados Unidos y pandillas. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien interesante, ¿no? Todo eso de la formación de ese espacio transnacional o translocal, Centroamérica, Norteamérica. Obviamente el tema de la represión de las migraciones, ¿no? Yo creo que si hay un mensaje que queda muy claro en tu libro y creo que es muy actual en distintos lugares del mundo, es que reprimiendo la migración se genera más violencia. De vuelta llega más violencia. Y eso nos interesa en Italia, nos interesa en Chile. Chile está recibiendo mucha migración, especialmente desde Haití, desde Venezuela. Italia, desde luego, está en el medio del Mediterráneo. Ya saben, ¿no? Del drama que se está viviendo en el mar Mediterráneo en los últimos años, con miles de muertos procedentes de los países de Oriente Medio y de África. Así que creo que eso de las relaciones postcoloniales, ¿no? Entre norte y sur del mundo y de cómo configuran esas redes transnacionales es un tema que se lee muy bien en sus libros y además se lee cómo eso afecta a la vida de personas como Miguel Ángel Tovar. Y quisiera apuntar una cosita más ahora que hablar de migración en términos más generales. Si esta época tiene un signo, ese signo es la migración. La migración no se va a detener, no la ha logrado detener Donald Trump con su muro y con sus políticas y con todo su poderío. Nos le seguimos colando los centroamericanos y los mexicanos a diario, a centenares. Aquí hay una cosa, en tanto que no se va a detener la migración ni aquí, ni en Europa, ni en el Mediterráneo, ni en Chile, hay una decisión que los gobiernos y las sociedades, no solo los gobiernos, deben tomar. Depende de cómo hagan sus políticas públicas, pueden tener o una migración agresiva, como ha sido la migración centroamericana en el sur de California, o una sociedad más multicultural y más variada. Entre una cosa y otra, lo que está en medio son las políticas públicas de recibimiento que tengan los países. Si le apuestan a marginarlos, a expulsarlos, a maltratarlos, a invisibilizarlos, pues van a tener una migración violenta, van a tener procesos que terminen en grupos parecidos al de la Mara Salvatrucha. Si le apuestan a la inclusión, a la visibilización, a procesos intensos de aceptación de este nuevo grupo, creo que con el tiempo lo que van a tener es una sociedad más rica culturalmente. Esta diferencia tiene que ver con cómo los gobiernos y las sociedades entiendan y actúen y se muevan en torno a los recién llegados. Bien. Andrea, y otra vez enlaces, motores y procesos, como estabas diciendo antes. Estamos hablando otra vez de enlaces, motores. Claro, por supuesto. Voy a leer algunas preguntas que llegaron. Ya estamos hablando desde hace como 1 hora y media. No sé cuánto tiempo tenemos. Ahí Pancho Arau si nos puede decir, pero voy a leer algunas preguntas y ahí
deciden cuál contestar, cuál darle la prioridad, o ver si logramos contestarla todas. Dice el que ustedes quieran, de tiempo. En función de esta respuesta voy a hacer una cosa, dame un minuto, voy a conectar mi dispositivo que se está quedando sin carga y hablamos lo tiempo que haga falta. ¿Te espero entonces o puedo decirte la pregunta mientras tanto? No, si quieres espérame un minuto para que yo pueda escucharla. Sí, te espero. Un minuto. Dale, tranquilo. Los escucho. Adelante. Muy bien. Tenemos saludos desde el Cusco, Guanajuato, de parte de Carlos, de la ENA. Y tenemos una pregunta de Alejandra, que dice, el libro cuenta las distintas estrategias que se han llevado a cabo para desarmar a las pandillas, las treguas, la tolerancia cero, pero ninguna parece funcionar. Desde tu experiencia, ¿qué camino se debe tomar para poner fin a este tipo de violencia en Centroamérica? Esta es una. Pancho Arauz pregunta, Juan habla de otras plataformas metodológicas, teóricas, cómo interactuar con estas otras plataformas, cómo abrirse a nuevas metodologías y enfoques. Y eso va para Paolo también. Tengo otra pregunta, un segundo, de parte de Carlos, que es estudiante de magíster de acá de la Universidad de los Lagos, del magíster de Ciencias Sociales, que pregunta, dice, la construcción del sujeto peligroso en América Latina y el Caribe, el indígena empobrecido y excluido, tiene un origen histórico que ha tenido como resultado el fortalecimiento de todo el rigor del Estado punitivo, mediante el uso de las fuerzas del orden, el sistema penal y la cárcel. Para las pandillas, el encarcelamiento se da en distintos países, Estados Unidos, El Salvador. La pregunta es cómo la pandilla enfrenta el paso por la cárcel, la desarticula o la fortalece. Y si querés respondemos estas y seguimos con otras. Hay otra más, la voy a decir nomás, y ahí ves si tienes tiempo, que dice, ¿cuál es el papel de la educación en la superación de la marginalidad y de la violencia? Paolo, no sé si querés apuntar algo antes de meterme yo en este rollo. Dale. Hay una persona, la primera pregunta es que parece que todas las medidas han fracasado, ¿verdad? Hay una falsa idea que anda por acá con las pandillas, y así es una falsa idea más que todo estimulada desde los gobernantes, que se dice con las pandillas se trató ya de todo. Se hicieron todas las estrategias y parece ser un problema ingobernable. Parece que estamos básicamente destinados a tener la presencia de las pandillas en esta región. Vaya, eso es mentira. No se ha tratado mayor cosa con las pandillas, se ha hecho exclusivamente una estrategia, la represión desorganizada. Yo incluso, y nuevamente voy a sonar incómodo para esta gente políticamente correcta, pero la represión es necesaria en estos procesos. La represión pensada y técnica de las fuerzas del orden sujetas a derecho, por supuesto que es necesario. Los gobiernos necesitan perseguir los delitos. No estoy diciendo lo contrario. En el caso de las pandillas,
se ha hecho una represión muy poco técnica, por no decir nada técnica. Una represión que ha tenido más fines políticos que fines que tengan que ver realmente con la seguridad pública. Y otra cosa, se han entendido a las pandillas meramente como grupos criminales, porque es más fácil tratarlos así que como grupos sociales complejos que terminan formando comunidad, que terminan formando un sentido muy fuerte de comunidad. Te pongo un ejemplo. En El Salvador las pandillas nunca fueron, en los 90, que es donde llegaron las pandillas, a través de los procesos de deportación de los que acabo de hablar, no fueron nunca un problema para la clase política y para las élites, porque se estaban matando entre pobres. No fue un problema, y créeme que fueron años muy violentos. Fueron años formativos para ambos grupos, fueron años de posicionamiento para la 18 y la pandilla Mara Salvatrucha, fueron años de aniquilación de las pandillas que ya existían, como la Mao Mao, la Mara Chancleta, la Mara Morazán, etcétera, etcétera, que eran pequeñas pandillas barriales, los Uvas de Chalchuapita, los Gauchos Locos, como ustedes muy bien lo leyeron. Fueron años de aniquilación y absorción. O sea, los 90 fueron años muy violentos, muy, muy violentos. Sin embargo, ahí no se estableció ninguna estrategia contra las pandillas, ninguna. Ahí la policía, si bien es cierto, tuvo algunos enfrentamientos, era más a un local de capturarlos si se podía, pero no eran una prioridad para el gobierno. ¿Quiénes sí lo eran en los 90? Las bandas de secuestradores y asaltantes que se formaron con excombatientes. Eso sí, esas bandas duraron 5 años como mucho. Esas bandas fueron perseguidas, fueron capturadas y fueron puestos dentro del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque tocaban los intereses de la élite dominante, porque secuestraban, porque asaltaban furgones y entorpecían la producción y la distribución de productos, porque jodían a las empresas. Entonces, esas bandas desaparecieron, esas bandas especializadas, que le llamo yo. ¿Cuándo empieza a tocarse a la pandilla? ¿Cuándo empieza a tomarse en serio a la pandilla? En serio, entre comillas. Cuando las pandillas empiezan, alrededor del año 2000, a establecer sus sistemas de extorsión. Entonces sí, porque al igual que los indígenas, al igual que los comunistas, se suscribían, decía el digo, en un sujeto peligroso, pero no peligroso para la sociedad, en un sujeto peligroso para el desarrollo capitalista. Entonces, entonces volvieron a desempolvar a los militares que tenían guardados desde la firma de los acuerdos, desempolvan a los militares y los meten en tema de seguridad pública, porque las pandillas ya estaban ejerciendo presión económica, porque habían establecido redes complejas de extorsión, porque estaban tocando el capital. Entonces se volvieron un sujeto peligroso. Antes no lo eran. Aquí hay que apuntar peligroso para quién. Los sujetos son peligrosos en tanto que ponen en riesgo el poder de los poderosos, en tanto que ponen en riesgo la forma de producir de los poderosos. Antes no son un riesgo. Antes son un mal tolerable porque se matan entre pobres. ¿Ya? Entonces, eso, con las pandillas solamente se ha hecho una sola estrategia, que es la estrategia represiva. Yo aquí sí te voy a hablar desde un punto de vista muy personal. Vi con muchísimo dolor lo siguiente: los gobiernos de ultraderecha, Arena, fundado, de hecho, Arena, que es uno de los partidos más infames, creo yo, de América Latina, cuyo fundador ha sido una figura muy controvertida y muy violenta en la historia de El Salvador, el asesino de Monseñor Romero, el fundador de los Escuadrones de la Muerte, también funda el partido que estuvo muchos años en el poder, Roberto Dawson. Este partido, era más o menos normal esperarse esto de este partido, de este gobierno, los gobiernos de derecha. Era más o menos normal. Fueron muy criticados por el ala de la izquierda, que era la exguerrilla, que peleó la guerra civil y luego se volvió partido político, el FMLN. Fueron muy críticos, con críticas además muy sustanciosas ante este tipo de represión. Bueno, llegaron al poder. No solo continuaron la misma línea, sino que le subieron 3 pueblos. Si aquellos perseguían y metían de manera masiva, sin juicio, a muchachos pandilleros, el gobierno de Mauricio Funes y sobre todo el de Sánchez Serén, ambos del FMLN, en teoría de izquierda, ya no le apostaron a meterlos presos, sino directamente a la eliminación física de los pandilleros. A la eliminación física, a establecer grupos conjuntos entre policías y militares cuyo objetivo, y lo decían públicamente, carajo, era la limpieza con este adjetivo, además, que es un adjetivo que en América Latina ya estamos familiarizados con él,
la limpieza social, o sea, el exterminio. Yo vi esto con mucho dolor porque teníamos muchas esperanzas en los gobiernos de izquierda y fueron aniquilando cada una de estas esperanzas con estas medidas. Entonces, con esta primera pregunta, no se ha hecho toda una serie, todo un abanico de medidas, se ha hecho una, que es una estrategia, es una medida, es una forma de atajar el problema que ya nació muerta. Es una forma que, como no busca tocar lo que está a la base de los fenómenos de pandillas, es muy difícil que logre terminar con este problema. Lo de las plataformas, preguntaba un colega, me imagino que se refería a la cuestión metodológica que dijimos anteriormente. A ver, no digo que no sea posible desarrollar plataformas que nos permitan vincularnos entre nosotros e incluso obtener datos parecidos al trabajo de campo. No digo que no. Probablemente se lo están preguntando a la persona incorrecta. Soy un antropólogo que le ha apostado a una forma muy artesanal de hacer el trabajo de campo, a una forma quizás muy clásica y ortodoxa de hacer el trabajo de campo, que tiene que ver con ir y estar el tiempo, el máximo tiempo que sea posible. Entonces, no digo que no se pueda, digo que probablemente yo no lo entienda de esta manera, por la forma en la que fui formado y por la forma en la que yo entiendo el trabajo de campo, como digo, de una manera muy rupestre, muy artesanal. La otra pregunta, la otra pregunta que creo que ya la respondí era la construcción del sujeto peligroso. Nuevamente, en América Latina, recordemos una cosa, el sujeto peligroso no es el sujeto violento. El sujeto peligroso ha sido aquel que pone en riesgo el status quo, aquel que de alguna manera puede ser un obstáculo para el desarrollo capitalista. Ese es el sujeto peligroso. Y contra ese sujeto, América Latina tiene todo un repertorio de medidas, una más brutal que la otra, ¿ya? Hace falta echarle un vistazo muy por encima a la historia de América Latina y vamos a ver de qué manera se ha tratado al sujeto peligroso. Creo que por ese lado. Ahora bien, preguntaba lo de las prisiones. Los sujetos peligrosos, estas comunidades estigmatizadas, tienen sus propias estrategias. Tienen sus estrategias. No son comunidades y no son grupos estáticos que estén a la deriva esperando las disposiciones del gobierno. Son grupos que tienen sus estrategias muchas veces más adelantadas que la del gobierno. En el caso de las pandillas, te voy a mencionar muy concretamente algo. La gran apuesta del gobierno, de la primera y la gran apuesta, y lo sigue siendo, oscila entre la eliminación y la puesta en prisión del pandillero. Lo hicieron en el principio de los años 2000. Se les capturó de manera masiva, se les puso de manera masiva al interior del sistema penitenciario. ¿Qué lograron con esto? Como son grupos que tienen sus propias estrategias, que son grupos que tienen su propia forma de contrarrestar la violencia estatal, se vincularon y hicieron estructura. La pandilla en los 90 era una estructura bien horizontal, muchos líderes con igual poder. Suponete que Andrea y Paolo fueran líderes de clica, como lo era Chepe Furia, y yo fuera otro. Andrea no podría darle órdenes a mis pandilleros, ni yo a los de Paolo, ni Paolo a los de Andrea, porque cada quien era un líder total, con alguna vinculación. Cuando entraron los centros penales, esto cambió, porque empezaron a haber estructuras y empezaron a haber líderes regionales y líderes nacionales. Vaya, después de eso el problema fue más complicado. Después de estos procesos desordenados de meterlos a prisión y luego sacarlos, ya para 2005, para 2008, para 2010, donde hago mi primer libro, ya teníamos una estructura muy vertical, ya no horizontal. Ya no era aquel conjunto de líderes con igual poder, más o menos horizontal, más o menos plana, ya era una estructura vertical con líderes nacionales y con intereses diferentes. Entonces, sí, tienen sus estrategias y así podemos ir viendo las estrategias de cada sujeto peligroso en la historia de América Latina. No son sujetos estáticos, no son comunidades que se queden a la deriva esperando, son comunidades que toman en serio y que muchas veces, que toman en serio estas medidas y que muchas veces pueden salir más adelante que los gobiernos. La última pregunta era el papel de... La última pregunta, recordame, Andrea. Perdí el audio. Sí, es el papel de la educación en la superación de la marginalidad y de la violencia.
Mira, evidentemente este no es el campo en el que yo me he especializado, pero este tema de la educación lo he vivido muy cerca, en tanto que mi madre desde hace 30 años trabaja en la formación y en el tratamiento de la primera infancia en aquellos barrios marginales donde también surgen las pandillas. Entonces, de esto no puedo decirte algo teórico, puedo decirte algo vivencial. La educación es la línea que separa el elemento clave entre que una persona se vuelve enfermero y que se vuelva miembro de la Mara Salvatrucha 3. La educación en América Latina siempre, en El Salvador al menos, que es lo que conozco, siempre ha estado en función de la producción. Siempre ha estado en función de la producción. Sin ir más lejos, nuestro año escolar, que empieza en enero y termina en diciembre, para darte un ejemplo, empieza en enero y termina en noviembre, en diciembre, termina en este tiempo, porque era el tiempo en el que empezaban las cortas de café y querían tener liberados a los adolescentes y a los jóvenes para que pudieran cortar. Para darte un ejemplo de cómo la educación ha estado en función de la producción. Otro ejemplo muy concreto, muy puntual, y con esto voy terminando. En El Salvador eran 3 años de bachillerato, lo que le llaman college en Estados Unidos, creo. Se cortó a 1 y se anularon básicamente todas las materias humanísticas. Se anuló historia, se anuló gramática y se hicieron unas amalgamas muy raras que se llaman estudios sociales, lenguaje y literatura, y se cortó todo un año completo de bachillerato. Era porque el sistema liberal ahora ya no somos un país cafetalero, somos un país, digamos, de manufactura, donde ahí están las maquilas, necesitaban mano de obra que saliera rápido y tecnificada. No en historia, no en lenguaje, porque eso son tonterías, en matemáticas y en habilidades técnicas. Y así se estableció el sistema educativo. En 1996 se le corta un año completo. Y no creas que los contenidos de este año se regaron en todo el sistema, se cortó, porque lo requería las maquilas, porque lo requería el modelo neoliberal de los gobiernos de derecha, a ese nivel. Sin embargo, como con el ejemplo con el que yo empezaba, mi madre tiene 30 años trabajando en desarrollar modelos educativos holísticos en estos barrios tan complicados. Y la empiria lo que ha dicho es estas personas que estuvieron expuestos a modelos sólidos, a modelos sostenidos en el tiempo, a modelos profundos educativos, tienen mejores herramientas para enfrentarse a la vida y sobre todo enfrentan a la vida y enfrentan a este capitalismo radical con un sistema de valores y con un sistema de autoestima mucho mayor que los que no han estado expuestos. Yo insisto, las pandillas son un problema económico, surgen de la pobreza, sí, claro, pero sobre todo surgen de procesos de humillación colectiva y no hay un proceso que tenga la capacidad de revertir la humillación colectiva como la educación. Lo he visto durante 30 años en los proyectos de mi madre, que agarra chiquitos de lugares exageradamente violentos, de lugares como donde nació Miguel Ángel Tobar, y ves que estos grupos que han estado sometidos, que han estado insertos en este tipo de procesos profundos de educación, los agarran de 4 años y los dejan becados en la universidad, en esta organización que se llama CINDE, y lo ves mantenerse protegidos. Al final, lo que los protege no es tener dinero, son igual de pobres que el resto de vecinos. Lo que los protege, al final de cuentas, es la educación. La diferencia entre que uno decida y luche por entrar a la universidad y otro luche y le apueste con entrar a la clica de los guanacos criminales, tiene que ver con haber estado expuestos a estos rayos iluminadores de la educación. Muy bien. Bien, muchas gracias. Yo creo que podemos concluir y me parece muy pertinente concluir con esas palabras sobre la educación. Más estamos aquí trabajando en el contexto de una universidad pública, así que muy pertinente y muy oportuno lo que dice sobre la educación. Creo que logramos además hacerle justicia al libro, o sea que logramos hablar del fenómeno de las maras desde muchos puntos de vista, ¿no? Y entonces, no sé si los estudiantes quieren
hacer una pregunta más o dar un saludo, o Paulo, si quiere decir unas cosas. Si no, podemos ir cerrando. Bueno, parece que todo quedó muy claro o muy confuso. Sí. No, está bien, está bien. Vamos a seguir hablando del libro en las próximas clases y te agradecemos muchísimo tu disponibilidad, tu presencia. Yo les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de poder estar con ustedes. Para mí siempre es un lujo poder hablar con antropólogos y con antropólogos en ciernes, en tanto que el libro se ha movido más, digamos, en ámbitos periodísticos, que no es mi nicho natural. Por eso agradezco tanto estos espacios. Muchas gracias por la seriedad con la que ustedes dos se tomaron la traducción del libro. Muchas gracias por el espacio que tienen al principio del libro, donde me aparece un texto que ubica al lector donde debe el lector estar. Y les agradezco a los estudiantes por la paciencia, hombre, de escuchar a este salvadoreño durante casi 2 horas y media. Yo también quería darle las gracias a la gestión, a usted por el libro y todo. Gracias. Gracias. Excelente. Grande el abrazo y nos estamos viendo. Sí, muchas gracias Pablo, también a todos los estudiantes. Chao. Gracias a Francisco, que nos ha apoyado con el espacio, y a todos los colegas de la carrera que nos han ayudado en la organización. Y eso, un saludo y un gran abrazo. Seguimos hablando. Adiós. Gracias. Chao, muy bien. Chao. Chao.